Dios. Siempre se expone la palabra de Dios, pero hemos estado tocando como tema la palabra de Dios en su amplitud, la palabra de Dios en el poder de la palabra de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes esta tarde la palabra que crece. Y así terminar esta serie de estos 3 domingos, la amplitud de la palabra, el poder de la palabra y hoy la palabra que crece. Cuando vimos la amplitud de la palabra, como la palabra es infinita, pues abarca todo. Y cuando vemos la amplitud de la palabra, es asombroso, es maravilloso. Pero no solamente de notarlo, no solamente de alguna manera verlo, visualizarlo en lo amplio y maravilloso y asombroso que es la palabra, sino de tratar de que esa palabra tan extensa se cumpla en nuestras vidas. Y no solo exista como una teoría externa, sino que sea una vivencia interna en cada corazón. Si esto es así, entonces la palabra en nosotros deja de ser admirada externamente y la palabra ya internamente en nosotros tiene poder, como vimos el domingo pasado. Poder para poder vencer. Tiene poder para que nosotros podamos vencer al enemigo. Y dijimos que todos íbamos a ser de alguna manera tentados y probados, pero que los consagrados, los que buscan del Señor, tienen más posibilidades de sobrepasar aquella tentación, aquella prueba, y no así los que no están consagrados tienen menos posibilidad de hacerlo. Y hoy quiero ver un punto muy importante y le suplico lo mejor de su atención esta tarde y siempre, porque quiero tratar la palabra que crece. Y quiero ver con usted la parábola del sembrador de todos nosotros conocido. Pero antes de entrar en el detalle de la parábola del sembrador, que está en Mateo 13, que está en Marcos 4 y que está en Lucas 8, yo quiero que me acompañe a la carta a Colosenses en el capítulo 1 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 3. La palabra de Dios dentro de nosotros debe crecer y cuando crece da fruto. Y el fruto de la palabra es muy amplio. Se puede resumir en el amor y al mismo tiempo se puede hacer una lista amplia de los diversos frutos que por la palabra en nuestros corazones la Escritura nos muestra que nosotros podemos dar. Pero también la palabra puede ser infructuosa. También que la palabra es buena, pero debemos poner en contraposición que no solo se necesita la buena semilla, sino que se necesita un buen terreno para que esa palabra dé fruto. Muy bien, Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 3, dice de la siguiente forma: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Esa palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta nosotros, lleva fruto y crece también en vosotros. Estoy comenzando el tema, estoy leyendo el versículo bíblico, pero a la altura de la lectura, yo le pido que le demos un aplauso al Señor esta tarde.
Ya absorbió la idea y la vamos a seguir explicando y exponiendo. Esa palabra verdadera del Evangelio que ha llegado a nosotros tiene la capacidad de llevar fruto y crecer en nosotros. ¿Desde cuándo? Desde el día en que usted y yo oímos, dice literalmente, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, desde aquel día, usted y yo estamos habilitados, capacitados para dar fruto. Así que este versículo para mí se convierte en un pilar fundamental, sobre todo para este tema. Pero vamos a ir a la parábola del sembrador para poderla explicar. Pero antes de ir a la parábola del sembrador, Romanos capítulo 6, versículo 22. ¿A qué horas me dieron el tiempo? Hoy sí no lo revisé. Bueno, cuando ya esté aburrido o desesperado me hace señas. O cuando ya se quiera ir, ¿verdad? Romanos capítulo 6, versículo 22. Hay muchos frutos manifiestos en la Escritura, descritos, explícitos e implícitos. Solo los voy a tocar algunos. Por eso quise referirme a Colosenses, donde se nota que la palabra da fruto y crece en nosotros. Por favor, no admire la palabra de Dios en otro. Por favor, cuando se testifica de alguien, cuando se exponen testimonios, porque hay personas ejemplares, hay siervos y siervas de Dios maravillosos que nos merecen todo nuestro respeto y que son dignos de imitar, pero no nos quedemos solo admirándolos a ellos. La palabra que hizo efecto en ellos también tiene el poder de hacer efecto en nuestras vidas, porque usted y yo somos candidatos para ser arrebatados y para ser esposa del Cordero por los siglos de los siglos. Así que por favor, esa palabra no solo es de admirarla en otros, sino de vivirla uno cada día. Entonces aquí en Romanos capítulo 6, versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertado del pecado. Compárelo con Colosenses, donde leímos, Colosenses 1. Desde el día en que creísteis, desde el día en que recibisteis la gracia de Dios en verdad, pues ahora dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, el día que le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, ese día te pasaron de tinieblas a luz. Ese día te pasaron de muerte a vida. Ese día te salvó el Señor y te tomó en sus brazos de una vez y para siempre. Entonces, desde ese momento en que fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces, yo pienso que un fruto especial, como una mesa, como un mantel sobre una mesa, donde se van a colocar los demás frutos, es el fruto de la santificación. La palabra de Dios produce santificación. Sobre ese mantel, sobre esa mesa con ese mantel de santificación, vienen los otros frutos, que son una lista grande. No los vamos a ver hoy. Solo quiero mostrar estos versículos para que el interés espiritual en nosotros crezca. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin u objetivo o como meta la vida eterna. Otro aplauso para el Señor, amado hermano. Y ahí cerquita, en el mismo Romanos, pero capítulo 7 y versículo 4, ahí a la par de su Biblia, quizá en la próxima página, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
En una de los ejemplos, en una de las semblanzas, en una de las comparaciones que pone el Señor es que Él viene a recoger fruto. Por eso nosotros el fruto que llevamos no es el fruto para nadie más. El fruto de nuestra vida es el fruto para Dios. Porque todo en nuestra vida debe ser para Dios, para Dios, para Dios. Dele cerrado el aplauso al Señor, amado. Por favor. Y por último, Hechos 12:24 dice, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Hechos 12:24. Pero ya en otra manifestación, tal vez a nivel numérico, tal vez a nivel colectivo. Pero el asunto es que la palabra de Dios crece. Insisto y repito, la palabra de Dios no solo se admira, porque es maravillosa, es infinita, es extensa, habla de todo, explica todo. Que no alcancemos a entender la explicación, eso es otra cosa. Pero la palabra por sí misma es maravillosa. No solo se debe quedar admirándola, hay que pasarla en el corazón para vivirla, y entonces es poder de Dios. La palabra tiene poder. Y ahora esa palabra que se admira, que se administra, no se administra, que se retiene en el corazón y que se vive y que es poder, ahora esa palabra va a dar fruto. Bueno, ahora sí acompáñeme por favor a Lucas capítulo 8. Ahí quiero empezar a platicar con usted después de haberle puesto de alguna manera esta introducción o esta plataforma. Pero todos esos versículos, sobre todo el de Colosenses, es para pasarse un buen rato platicando de ello, hermano. Lucas capítulo 8. Como le dije, esta parábola del sembrador la conocemos la mayoría de nosotros. Y esta parábola está en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8. Estudie por favor usted en su casa y usted va a ver más detalles de los 3 evangelios, y si los compara y hace una gráfica, y usted va a ver y va a encontrar cosas muy maravillosas, muy preciosas. Pero para hacerlo de una forma sencilla y quizá breve, yo quiero utilizar Lucas capítulo 8. Empecemos a leer a partir del versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada o pisada o pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y los de la buena tierra, en algunos de ellos fructificó al 30, al 60 y al 100 por uno. Ese detalle lo nota usted en Mateo y en Lucas, ¿correcto? Hablando estas cosas, decía a gran voz. Cuando él terminaba una enseñanza, en este momento, en esta enseñanza, hizo una pausa, y gritó a gran voz. Después de haberle expuesto, gritó a gran voz y dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Las exposiciones del Señor eran maravillosas, no solo por el poder, la unción, la verdad y la presencia de Dios que él tenía, sino por estas frases tan maravillosas, tan cruciales, porque después de exponer decía: y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y dejaba al auditorio así. Entonces el auditorio se dividía en dos.
Eran multitudes, si usted me corrige, como leímos al principio. Pero esas multitudes se desprendieron un gran porcentaje de él y después solo se quedan los interesados. Por eso no es solamente de tener algún conocimiento de la palabra de Dios, sino interesarse en ella. Déjeme ponerle de una vez esto que se me está viniendo a la mente y al corazón. Ahora que tenemos recursos tecnológicos a nuestro alcance y que podemos escuchar 500 predicaciones diarias, eso es bueno, pero no solamente de escuchar un montón. Usted y yo tenemos que interesarnos por la palabra y ser discípulos preguntones, ser discípulos que nos quedamos, ser discípulos que estamos ahí a la expectativa. La multitud se desprendió de él un gran porcentaje. Y en el versículo 9 dice, y sus discípulos le preguntaron. Y le dijeron, ¿qué significa esta parábola? En el versículo 10 él dice, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A esta altura de la exposición, ¿de qué grupo quiere ser usted? Me supongo que el del versículo 10, ¿verdad? Porque los otros, por más que oyeron, no entendieron. Y Mateo da una mejor descripción de ello, pero usted lo va a estudiar en su casa. Yo escogí Lucas, ahorita le voy a decir por qué. Versículo 11. Esta es pues la parábola, 2 puntos y seguido, y la empieza a explicar. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y entonces esa semilla que se expone, que muchos desprecian, que muchos no la atesoran, que muchos la escuchan por un oído y se les sale por el otro, esa semilla quiere fructificar poderosamente en tu vida al 30, al 60 y al 100 progresivamente. Y lógicamente queremos llegar a dar el fruto al 100%. Y estuvimos explicando el mejor fruto, o tal vez no, para no equivocarme. El fruto primordial o principal fue el que leímos en Romanos 6:22, fruto de santificación. Ahora, no confunda el fruto de la palabra con otros beneficios de la gracia de Dios para nuestra vida. Ya lo vamos a ver en 1 Corintios 13, porque si el fruto del Espíritu es amor, o si quiere lo vamos a ver de una vez. En 1 Corintios 13 hay una descripción que usted también ya conoce, pero que es importante volverla a recordar en esta oportunidad para que no nos distraigamos, para que le demos su justa proporción a lo que es fruto y a los otros beneficios de la gracia de Dios en Cristo Jesús mientras estamos sobre esta tierra como iglesia. Entonces la palabra, su fruto primordial se puede ver en el amor. Y por eso este capítulo de 1 Corintios dice la preeminencia del amor sobre otras cosas. Voy leyendo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo fruto de la palabra amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, escucha, hermano. Yo me temo que antes de seguir leyendo este 1 Corintios 13, yo me temo, yo sospecho, yo supongo. Y como decimos en buen chapín, yo me las huelo. Que mucha de la iglesia de Cristo está como amparada o confiada en estas cosas que no son precisamente fruto, sino que son acciones de Dios mientras dura el drama humano.
Pero después que termine el drama humano, lo que se preserva es el amor. Lo dice al final del capítulo. Por eso, mis amados hermanos, la palabra de Dios en nosotros, implantada en nuestros corazones, tiene que dar fruto. Fruto. Y no nos distraigamos con esta cosa, porque yo dice acá, si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, fe como don, de tal manera que trasladase los montes y no tengo fruto de amor, mi Biblia todavía dice, nada soy. Y si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo fruto que la palabra ha puesto en mi corazón de amor, de nada me sirve, dice mi Biblia. Que no se nos olvide 1 Corintios 13, hermano. Esa 1 Corintios 13 nos mantiene ubicados. No nos deja que nos subamos como los barriletes o los papalotes. El amor es sufrido. Entonces empieza a describir fruto del amor y con características. El amor es sufrido, es benigno. Es una comparación de Gálatas 5, donde relata el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Es otra forma de decirlo aquí en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y parafraseando, pero todos los demás elementos que el Señor brinda para la iglesia, para que se pueda desarrollar y para que pueda funcionar mientras dura el drama humano, dejarán de ser. Pero el amor permanece para siempre. A esta altura de la exposición, levante bien sus dos manos. Yo recibo de tu amor, dígale. A veces nosotros le ponemos una barrera al amor de Dios. Y Él ha demostrado su amor a nuestra vida de muchas formas. La demostró dándonos a su Hijo unigénito para que fuéramos salvos. Demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a veces nosotros le ponemos barrera al amor de Dios. Yo recibo de tu amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, porque quiero dar fruto para ti, Señor. Gracias, Padre. Regresemos entonces a Lucas 8. Pero ya notamos entonces que el Señor viene a buscar fruto y que ese fruto se explica en la palabra de varias formas, en muchos pasajes, pero que es muy importante ese 1 Corintios 13, que es muy importante es Gálatas 5. Pero ahora quiero entrar a platicar con usted los obstáculos para que dé fruto. No vamos a explicar el fruto, sino vamos a tratar de ver los obstáculos, lo que no permite que demos fruto. Y esto se puede tomar en varias categorías. Se puede tomar estos terrenos en personas que nunca alcanzaron salvación. Está feo eso, está difícil eso, está cruel eso. Se puede ver así. Los que nunca dejaron que la palabra de Dios se albergara en su vida y nunca dieron fruto para salvación. Pero también se puede aplicar en todos nosotros los que ya somos salvos. En algún momento de nuestra vida, nosotros ponemos nuestro corazón junto al camino. En algún momento de nuestra vida, nosotros tenemos nuestro corazón de piedra, duro.
En algún momento de nuestra vida, los espinos dejamos que crezcan en nuestro corazón. Y a pesar de que ya somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no damos fruto porque tenemos esos conflictos, esos obstáculos, esos problemas. Pero esta tarde el Señor está aquí para limpiar el terreno de nuestro corazón. El Señor está aquí para arar. ¿Cuántos se recuerdan lo que es arar? El Señor está aquí para arar nuestra tierra y que sea tierra buena, tierra suavecita, porque la semilla de Dios que es buena necesita un buen corazón para que dé un buen fruto y que se note que somos buenos árboles. Yo lo voy a decir de una vez: buena semilla, buen terreno, buen fruto, buen árbol. Porque dice el Evangelio de Mateo: el árbol malo no puede dar buenos frutos, y el árbol bueno no puede dar malos frutos. Señores, usted es buen árbol. Usted y yo nos tenemos que desprender de toda envidia. Usted y yo nos tenemos que desprender de todo rencor. Nosotros somos buenos árboles. En nosotros se depositó la buena semilla. Nosotros somos buenos terrenos. En nosotros se tiene que evidenciar el buen fruto. Nosotros somos buenos árboles. En nosotros no puede haber jactancia. En nosotros no puede haber orgullo. En nosotros no puede haber rencor. Y por eso es que hay que estar constantemente limpiando el corazón, porque hay factores que impiden que fructifique la palabra. Vayamos leyéndolo pues. Solo deme permiso para humedecerme el paladar. Lucas 8, versículo 11. Esta pues es la parábola, 2 puntos y seguido. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene ¿quién? El diablo, el adversario, el acusador de los hermanos, el instigador. Y el domingo pasado también vimos que a mi Señor Jesucristo en intensa consagración llegó el diablo. Pero como la palabra que tenía poder en la vida de mi Señor Jesús y quiere tener poder en la vida suya y mía, esa palabra hizo que al final: vete, Satanás. Pues mire, amado hermano, aquí aparece otra vez este personaje. Los cristianos que evadamos esa realidad vamos a tener ese primer obstáculo. Hermano amado, a él se le denomina el enemigo de la salvación de las almas. No pensemos que él va a dejar de pelear en contra de nosotros. No quisiera decir esto, pero lo tengo que decir, para que todos nosotros estemos alerta, para que nosotros estemos en guardia, para que nosotros estemos peleando, para que no nos durmamos en nuestros laureles. Y que constantemente, eso sí, con confianza de la protección de Dios, sabiendo y entendiendo el amparo de nuestro Dios sobre nuestra vida, no teniéndole miedo al enemigo, sino simplemente siendo realistas de que hay un enemigo de nuestras almas. Yo se lo tengo que poner así: el diablo se lo quiere comer a usted. Dice que él anda viendo a quién se come. Y estoy dándole énfasis para que usted diga: ¿será que me quiere comer a mí? Se lo quiere cenar. Y le busca, 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 y le busca. Pero de que se lo quiere devorar, se lo quiere devorar. Señor lo reprenda y usted se consagre. Los de junto al camino son los que oyen, pero viene el diablo
y tiene la capacidad de llegar al corazón de esas personas que escucharon la palabra. Por eso ese primer paso es muy importante. No hay que abrirle puertas al enemigo. No hay que sonreírle al enemigo. No hay que estar de risitas en risitas con el reino de las tinieblas. Porque le vamos a dar potestad. Hermano, por favor analice. ¿Cómo puede el enemigo venir al corazón de las personas y quitarle la palabra que ha oído? Ahorita no estoy hablando de los que no alcanzaron salvación en Cristo Jesús. Ahorita estoy hablando de los que somos cristianos, pero nuestro corazón puede estar a la orilla. Y yo veo, ahí está el primer problema está ahí. Cuando la gente se deja de congregar, cuando deja de asistir, cuando deja de servir, cuando deja de buscar, ya a la orillita quiere estar. Yo de lejitos, dice. Yo mientras más lejos me siento mejor. Esa no fue indirecta, esa fue directa. No me la agarraron. Se la repito. No, yo de lejitos. A la orilla, a la orilla. No ponga su corazón junto al camino. Junto al camino lo que quiere decir es que usted sabe, usted conoce que cuando hay un terreno que se va a cultivar, pues todo el terreno tiene surcos, se trabaja, etcétera. Pero ya a la orilla del terreno está a la orilla, pero esa parte no está trabajada. ¿Cuántos me entienden aquí esta tarde? Hágame saber que está aquí. Entonces, aunque esta parte esté trabajada, pertenece al terreno, pero ya esto ya no. Eso es lo que quiere decir junto al camino. Lo que está a la orilla del terreno, esto no está trabajado. Por favor, no se ponga aquí. Métase a donde está bien labrada la tierra, a donde el arado de Jehová pasa constantemente a removerle la tierra, a donde el que está sembrando la buena semilla la está tirando, porque lo que cae junto al camino no es para siembra, sino que simplemente cayó. ¿Qué será tener un corazón junto al camino? Llegar a la iglesia, cumplir con un privilegio, pero que no le importe la palabra de Dios. Llegar a la iglesia, tener un puesto en la iglesia, hacer todo lo que se tenga que hacer, pero no le interesa la palabra de Dios. Llegar cada vez que quiera, no que pueda, porque hay una diferencia entre poder y querer. Hay personas que tienen diversos asuntos que los hacen que no puedan asistir a la iglesia. Por eso usamos los recursos de la tecnología, porque hay personas que verdaderamente no pueden asistir a la iglesia por una, dos o tres o cuatro o cinco razones reales y legítimas delante de Dios. De ellos no estoy hablando. Estoy hablando de los que no les interesa la palabra de Dios y no quieren ir a la iglesia. Junto al camino, ahí está el diablo. A este fácil le quito la palabra, dice. Entonces, yo he notado muchas veces que el alejarse de la congregación son los primeros síntomas de una catástrofe que se avecina, porque está junto al camino y entonces el diablo facilito le quita eso. Entonces hay personas, hermano, que solitas se han excluido y antes eran tan fogosas, tan ungidas, tan serviciales y después ya no creen en nada ni en nadie. Reflexione, hermano. Reflexione. Los que están junto al camino, los que no están metidos en la labranza, corren el riesgo que el diablo venga y ¡plup! Se la voy a poner así solo para graficar. Solo para graficar. Viene una vez al mes al culto. Facilito le quitan eso.
no lee la palabra, no se interesa por la palabra. Sabes, del cielo dice, Mateo así lo dice, Marcos, pero aquí de una vez dice, viene el diablo y quita de su, versículo 12, quita de su corazón. Entonces, ¿tiene el diablo acceso a tu corazón? Porque estás junto al camino. Quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y usted y yo somos llamados a cuidar esta salvación tan grande. Versículo siguiente, el 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Este es otro grupo. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Porque hay más dureza que terreno blando, fértil. Y entonces la palabra solo puede encontrar un pequeño espacio para irse albergando, y luego dice que la recibe con gozo, pero como no tiene raíces, crecen por algún tiempo. O sea, se le nota que la matita empezó a crecer. Crece por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Mateo y Marcos lo describe como cuando viene la persecución y la aflicción por causa de la palabra. Lucas solo dice que cuando viene el tiempo de la prueba. ¿Por qué? Porque esto no solo es teoría. Porque todo lo que la palabra te enseña, todo lo que la palabra llega al corazón, llega un momento en que te van a probar el efecto de la palabra que recibiste. Y cuando esa prueba se efectúa en el ser humano y su corazón es más duro que blando, hasta ahí llegó y se aparta. Entonces no fructificó. Los del junto al camino no fructificaron. Los de corazón duro tampoco fructificaron. Son de corta duración, dice. Creen por algún tiempo. ¿Cómo es eso usted? Creen por algún tiempo. He visto algo. He notado algo. En 35 años que voy a cumplir, de que el Señor salvó mi vida por gracia, he visto algo. La inconsistencia. Hoy están, mañana no están. Hoy están alegres, hoy ofrecen de todo. Y vamos a hacer esto, pastor. ¿Qué le gusta caldo de marisco? Se lo traemos, pastor. 2 semanas después, y fulanito. Y el caldo de marisco. Hermano, yo solo trato de poner como bromas. A veces mis bromas no son buenas. Después me arrepiento. Pero le pido a usted perdón. La falta de perseverancia. Lo he notado. Pero los que están ahí, tunazo tras tunazo, prueba tras prueba. La prueba de la fe abarca muchísimas cosas. La prueba de la palabra abarca el matrimonio. Y a veces algo en el matrimonio, ¡pum! ¿Ya no siguió? ¿Ya no siguió?
Ya no siguió. Y entonces, ¿y la palabra? ¿Pudo más esa catástrofe? ¿Pudo más ese problema? ¿Y la palabra? A veces ocurre algo en el hogar, con los hijos o con los padres. ¡Pum! Hasta ahí llegó. Lo que pasa es que probaron la palabra. Todo lo que va a ser aprobado necesita ser probado. ¿Pasó algo en la iglesia? ¡Pum! Hasta ahí llegó. Mire, ahorita se me está viniendo a la mente algo como para contarle a usted como un testimonio. ¿Quiere que le cuente? Hace 3 millones de años atrás, vivíamos en un lugar, en un vecindario donde los vecinos nos veían con más constancia que en otros vecindarios que vivimos anteriormente. Y el asunto es que había un ritmo, una rutina de vida nuestra, en el buen sentido de la palabra. Estoy hablando de mi persona y de mi familia. Y uno siempre le habla a los vecinos del Señor, uno siempre le habla pues a todos, ¿correcto? Y lo ven, le ven el testimonio de uno y dice, este es evangélico. Sale con su Biblia, se pone su corbata, los domingos no está aquí, no es, los sábados no está aquí, los viernes no está aquí, este es evangélico. Sonría que Cristo le ama. Y en efecto uno se empieza a relacionar con las personas y pues lógico, da testimonio de la fe, directa, indirectamente, etcétera. Y de repente pasó algo, hermano, y dejamos de ir a la iglesia. Le cuento que a mí también me ha pasado el tráiler, hermano. Le cuento que también en mí se ha probado la palabra que he recibido. A ver, ¿qué soy? Si solo soy hojarasca, si solo soy plante, decimos nosotros. Si solo somos apariencia o en verdad hay algo adentro. En verdad hemos creído. Y entonces dejamos de ir a la iglesia. Yo creo que por 1 semana, 2 semanas, yo creo que a lo sumo fueron 3 semanas. Y dice el vecino, hasta que don fulano y doña Sutana aquí están, el domingo, el sábado, el viernes, le dice la señora al señor, ¿verdad? Un señor que habíamos evangelizado, pues no al punto del acoso, pero sí, ¿verdad? De todas maneras ese no es acoso. Entonces, no, aquí están, fíjate, ahí está su carro, ahí están las niñas. Y dice el Señor, algún lío ha de haber pasado en la iglesia, se han de haber peleado y por eso ya no van. Hasta los no convertidos nos echan de ver. Así, fíjense. Algún lío de haber pasado en su iglesia, se han de ver enojados y por eso ya no van. A todos nos llega la prueba de la fe. Este puntito es muy cortito, muy breve, pero esta parábola describe el misterio del reino de los cielos en combinación con las otras parábolas. Entonces, aunque la frasecita, la liniecita, el versículo sea cortito, pero es profundo, es exquisito, se le saca mucha enseñanza. Cuando viene la prueba de la fe, como no se enraizó la palabra, como la palabra no encontró profundidad, su raíz fuera fuerte, consistente y creciera hasta dar fruto, sino que se quedó superficialmente, solo en el pedacito que encontró tierra. Cuando viene la prueba, deja de creer. ¿Y usted cuándo va a dejar de creer? Contésteme. Dígame, nunca. ¿Y usted cuándo va a dejar de creer?
Porque yo hago preguntas así, a propósito, deliberadamente, agrias, crueles, para despertar nuestra conciencia. Y si te dice, ¿y tú cuándo vas a dejar de creer? Nunca. En el autor y consumador de la fe, porque aunque todo falle, aunque todo se acabe, aunque no crezca, aunque la naturaleza, aunque esto, aunque aunque lo otro, yo estaré confiando siempre en mi Salvador. Entonces la respuesta es nunca. Aunque en mí mismo vea una desgracia, porque a veces la prueba de la fe no abarca las cosas externas, sino que uno se mete en líos. Quizá por andar por las orillitas nada más, solo por afuerita, ahí de vez en cuando, tranquilita la cosa. ¿Qué puede hacer que un corazón esté duro? Aquí se le puede sacar mucha enseñanza. Pero no se aconseja ni que nosotros andemos por las orillas, porque ahí más fácil nos agarra el diablo. Y no se aconseja que nuestro corazón sea más duro que dócil, porque ahí la palabra medio se le mira plante, como decimos los salvadoreños. Pero cuando viene la prueba, hasta ahí no. Prueba que abarca toda la palabra. Hay pruebas muy difíciles, pruebas muy duras. Ahora también déjeme decirle, hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua y por la ignorancia de la palabra le atribuye demasiado a algo sin que lo tenga. Voy a tener que avanzar, pero cada aspecto de estos no lo desconocemos y podemos sacarle más enseñanza. Pero mire, hermano, ¿desde cuándo viene usted viendo la parábola del sembrador? Avancemos. El versículo 14 dice, la que cayó entre espinos. Ya no estamos hablando ni de junto al camino, ya no estamos hablando ni de la piedra o lo duro. Ahora estamos hablando de unos espinos que salen aquí. Estos espinos, dice el Señor explicando, son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, aquí no es la prueba de la palabra de Dios. Aquí es la fascinación de la vanagloria de la vida, de las fantasías de la vida, de las vanidades de la vida o de los problemas de la vida. Podemos distinguir aquí por lo menos dos asuntos. Uno, los afanes de este siglo, los afanes de esta tierra. Cuando mi corazón está tan empeñado en un afán, que pueden ser varios afanes, no dejan lugar a que la palabra entre en el corazón, porque el corazón está lleno de afanes de esta vida. ¿Y quién por afanarse mucho puede hacer que su cabello crezca 1 milímetro? Entonces la receta no es no afanarse. No te afanes. No dejes tu corazón. Por eso, hermano, vienen incluso los problemas físicos. Porque el afán, pudiéramos de alguna manera describirlo ahora como el estrés. Hay que ocuparse de las cosas. La Biblia trae muchos asuntos, trae problemas, trae conflictos, o aunque no hayan problemas, aunque no hayan conflictos, hay muchas ocupaciones a las cuales hay que atender en la vida. Pero si se convierten en un afán, entonces el corazón está lleno de ese afán y no le deja lugar a la palabra de Dios.
Y ese afán es como una espina. ¿Cuántos se han espinado aquí? De pura casualidad. ¿Cuántos arreglando sus flores, amadas hermanas, están en lo mejor de las flores cuando ¡ay! ¿O cuántos hermanos trabajando usted en madera y de repente le entra y usted anda buscando a uno? Sácame esta astillita, por favor, sácame esta astillita. Incluso si usted quiere seguir indagando, espina es lo mismo que aguijón. Pero no tengo tiempo para detallar tanto cada una de estas cosas. Pero note que todo eso no deja que la palabra fructifique. Cristiano sin fruto para Dios. Siendo buena gente, salvo, pero no fructífero. Ahora, yo me ponía a pensar, los que albergan menos tiempo la palabra en estas tres categorías son los de junto al camino. Después, los que encontró un poquito pero no enraizó, esos duran más. Y los de los espinos quizá duren más, porque hay que dejar tiempo que crecen los espinos. Y a veces las espinas van creciendo y dice uno, qué bonita esa espina. Espérate que te llegue. Entonces como que unos tienen más tiempo, otros más tiempo, otros más tiempo. Entonces a lo que voy es, cristiano que perseveró 2 años, cristiano que perseveró 15 años, cristiano que perseveró 30 y hasta ahí llegó. ¿Hasta cuántos años va a perseverar usted? Contésteme. Hasta ver al Señor Jesucristo venir por mí. Pero entonces, a veces en la vida cristiana nos toca que andamos así. Ya no es el mismo de antes usted. Ya no es aquel que se le miraba su rostro, aquel que llegaba a la cafetería y le pegaba en la espalda a todos. ¿Qué tal vos? Que no se le vaya a acabar la gasolina después de 35 años, hermano. La energía de Dios. Como esas espinas van creciendo, 15 años, 20 años, 25 años, y en eso se tuerce la espina y se le mete. ¡Uy! Eso es lo más difícil. Pero el Señor está dispuesto a sacar toda espina esta tarde. Ahora hay otra clase de espinas, que esas hasta, disculpe, quiero ser muy sincero con usted. Las espinas anteriores pues se aceptan, ¿verdad? Los afanes, porque uno se preocupa, que los estudios, que el trabajo, que los hijos, de alguna manera se asimila. Pero los otros afanes que vienen ahorita, mal me caen. Porque dice que ese es el engaño de la riqueza. ¿Por qué no va a la iglesia usted? Es que fíjese que el billete. Mire usted, ¿por qué dejó de servir? Es que fíjese que. ¿Qué? ¿A qué caen mal? Los otros pues todavía dice uno, vení hermano, oremos porque esta aflicción que te está llevando. Pero lo otro, perdóneme por favor, ¿me perdona? Pero quiero ser sincero con usted. Que a veces nosotros los inmigrantes, hermano, ni estamos ganando grandes cantidades de dinero como para decir, ala, ese tiene plata. Ni tiene, pero fue lo suficiente para sacarlo del reino de Dios. Esos trabajitos que no te dejan ir a la iglesia, jaja. Lo que es de Dios te acerca a Dios, lo que no es de Dios te aleja de Dios. ¿Está entendiendo? A usted le ponen más interés a sus
casas, sus carros, sus chuchos, hasta los chuchos, o sus gatos, pues, sus pericos, yo no sé qué mascota tenga, ropa, sus zapatos, su reloj. Lo que me estaba viendo que solo un cachete tengo quemado. Qué bueno que sonríe, lo estoy haciendo a propósito, por dos razones. ¿Quiere que se las cuente? Siga viniendo a la iglesia otro día, se los digo. La vanagloria de este siglo. Lo que da cólera es esto. La vanagloria de este siglo ahogan la palabra. Qué tristeza, hermano. No teníamos papeles, no teníamos carro, no teníamos casa propia. Ahí miramos cómo buscábamos a Dios. Ahí miramos cómo íbamos a la iglesia. Aunque fuera en una troca con camper y afuera, adentro de la troca que nos miraba la policía porque no hay cinturón de seguridad. Pero ahí buscábamos a Dios. Ahora que ya medio tienes un... ¿Cómo es posible que la vanagloria de este sistema ahogue la palabra de Dios? Los de junto al camino, ya se terminó el tiempo. Los de junto al camino son los que no están comprometidos con Dios. Comprométase con Dios. Le va a beneficiar a usted. No ande por afuerita, por la orillita. Ay, de vez en cuando. De todas maneras, miro en Facebook el culto. Para usted no es eso. Es para el que no puede, para el que le está pidiendo a Dios tal cosa. Para ese es. Pero para usted que puede y no viene, para usted no es. Ya casi le puedo decir, ni prenda el Facebook. Ya enojado yo, ¿verdad? Los de la orillita. Se les nota. Los que tienen el corazón duro. ¿Por qué se les endureció el corazón? Un corazón más duro que dócil. No, hermano, usted tiene que ser el mismo de hace 30 años. Qué fácil lloraba delante de la presencia de Dios. Usted tiene que ser el mismo de antes. Qué fácil se derramaba, qué fácil pasaba al frente. Usted tiene que ser el mismo de hace 20, 15 años, yo no sé cuánto tiempo, que cuando estaba solo y el Espíritu le hablaba, escuchaba un corito, usted sentía la presencia de Dios. Si los otros síntomas se están presentando en usted, esta tarde la palabra de Dios debe decir, tenga cuidado, haga algo por su vida, por favor. Y los que crecieron junto con los espinos, son todos los afanes, son todos los problemas, todas las vicisitudes. ¿Y qué vas a hacer con esos problemas si al fin y al cabo son tan imposibles que nada puedes hacer? Mejor descansa en el Señor. Entrégale todas tus cargas al Señor. Ya ni analices, ya no pienses, solo créele al Señor que estás en sus brazos, que estás en su regazo. Yo voy terminando, ayúdeme con el piano, por favor. Pero la buena semilla cayó en buena tierra también. Y esa tierra está removida, suavecita. ¿Cómo siembra usted sus plantas, mi amada hermana? Sus rosales, sus, no sé, orquídeas, yo no sé cómo se llama esas cosas. Usted va y si va a una tienda, compra buena tierra, o si es de ahí de su propiedad, la trata, la cuida. La consistencia de la tierra, el color de la tierra, y ahí se deposita la semilla y ahí espera usted que un día va a tener esa plantita, según la elección suya, y que va a ser bonita y que la va a disfrutar. Eso es lo que está haciendo Dios con todos nosotros.
está buscando buenos terrenos donde esa semilla se deposite y Dios dice, aquí va a crecer. Este árbol va a ser frondoso, va a ser precioso, va a dar fruto, porque buena semilla, buen terreno, buen árbol, buen fruto. Pase al frente, amado hermano, todo el que necesita esta tarde. La exposición del buen terreno la vamos a omitir, pero sé que lo percibimos por el Espíritu de Dios esta tarde. Padre Santo, yo te pido que los corazones que fluctúan, yo te pido que las personas que están indecisas, buscaré, no buscaré de Dios, jóvenes, señoritas, adultos, me congregaré, no me congregaré, buscaré una iglesia, no la buscaré, serviré, no serviré. Ahí es más fácil que el enemigo venga a robar la poca palabra que queda. Padre Santo, esta tarde en el nombre de Jesucristo, yo vengo limpiando los terrenos de los corazones de tus hijos y de tus hijas. Yo vengo por tu palabra, Señor, tomando a tus hijos y diciéndole, no se quede en la orilla, hermano, venga. No se quede junto al camino, hermano, venga. Busque de Dios. Métase con el Señor. Tóquele y Él le va a abrir. Búsquele y lo va a encontrar. Pídale y Él le va a dar. Pero no se quede por las orillas. Métase. No le aconsejo que deje su corazón ahí en la orilla. Métase, 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 métase al río del Espíritu. No solo que le moje la planta de los pies, no solo que sea muy poquito a sus tobillos ni a sus rodillas. Déjelo, deje que ese río lo lleve. Que ya ni siquiera sea su nadar, sino que sea el río del Espíritu que lo envuelva, que lo sumerja. Si su corazón se ha endurecido por cualquier causa, yo vengo en el nombre de Jesús esta tarde diciéndole que sensibilizamos su corazón en el nombre de Jesús. Por el poder de nuestro Señor Jesucristo, su gracia sobreabundante. Qué bonito es ver corazones, qué bonito es ver rostros delante de la presencia de Dios, deleitándose, llorando, sintiendo la palabra de Dios. Pero qué difícil es ver rostros a veces apáticos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, debo advertirte, cuando el corazón está duro, entonces el Señor tiene que agarrar su mano y ese pedazo de tierra, ese terrón duro, lo tiene que apretar, lo tiene que pulverizar, lo tiene que deshacer. Aunque te duela, déjate que el Señor pulverice ese terrón que se volvió duro. Y la palabra dice claro, por falta de humedad, dice. Y el agua es la palabra de Dios. No hay que dejar que el corazón se quede sin agua, porque va a perder su humedad y entonces esa tierra se va a volver un terrón duro por falta de humedad. Por eso ama la palabra de Dios, ama su presencia, ama la comunión con nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, para que tu corazón siempre esté regado, siempre esté húmedo, siempre esté fértil, y así evitar que se ponga duro. Señor, deshácenos
esta tarde. Deshace todo corazón duro, Padre bendito. Él no viene a reprochar, Él no viene a juzgar, Él viene a sanar esta tarde. Si los afanes de esta vida son tantos, los conflictos, los problemas que son tan diversos, conflictos de enfermedades en nuestros cuerpos físicos, despójate de ese afán. Enfermedades en el cónyuge son una espina que ahoga la palabra. Despójate de ese afán en el nombre de Jesús. Enfermedades de cualquier índole, a veces es apretura económica, a veces son problemas emocionales, a veces son problemas familiares que por años, de años se convierten en una espina que molesta. Yo vengo quitando toda espina de tu corazón en el nombre de Jesús. Despójate de ese afán. Y le pido a Dios que tu corazón se mantenga siempre humilde. Le pido a Dios que no le abras la puerta a la vanagloria de esta vida. Le pido a Dios que el engaño de las riquezas no crezca como una espina en tu corazón que ahogue la palabra de Dios. Sé siempre humilde, pueblo. Sé siempre sencillo. Yo bendigo tu vida con la prosperidad que el Señor da, con la prosperidad de tu trabajo, que tengas ascensos en tu trabajo, que te remuneren mejor tu trabajo, pero que te mantengas sencillo, que te mantengas humilde, que nunca la vanagloria de este siglo te distraiga de la sencilla devoción a nuestro Señor Jesucristo. Más bien esta tarde estamos quitando todos esos obstáculos, Señor, para que la tierra de tu corazón esté bien trabajada por el Espíritu Santo. Adoremos al Señor. Si me ayuda toda el área de alabanza, por favor. Te molesto si te pones de pie, te quedas aquí en el altar y levantas tus manos y le adoramos al Señor en esta tarde. Que remueva nuestra tierra, sana nuestra tierra. Sería mucho pedirle, no regrese a su lugar, quédese aquí en el altar. Remueve mi tierra. Remueve mi tierra. Habla tus lenguas. Siente el fuego del Espíritu sobre tu vida. Siente el aceite sobre tu cabeza esta tarde. Y así te va a certificar el Señor que tu corazón es buena tierra. Adórale, háblale, habla tus lenguas. Ya ni te acuses, ni te justifiques, solo adórale. Sé un niño esta tarde. Deja tus problemas ya. Ramasaira keita haraso harararabasaira. El aceite del Señor se derrame sobre tu vida.